va a recibir, ¿verdad? Pues bien, qué bueno, esta mañana es una mañana especial. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Y con todo lo que está sucediendo. Y bueno, en esta mañana hay una palabra y quiero compartirla con ustedes. Espero que estén listos ahí en casita para recibir la palabra. Y déjenme comentarles algo al respecto, más que una predicación, más que una enseñanza, aunque incluya esas cosas. Eso creo yo que es más fructífero cuando tenemos una reflexión profunda de las escrituras, de la palabra de Dios. Y porque no estoy tanto preocupado por la homilética o por todo lo que se hace cuando está uno preparando una predicación, y eso es muy bueno. Estoy más preocupado por lograr que nuestros corazones reflexionen, que nuestras mentes se renueven con la enseñanza de esta mañana. Y espero que ustedes estén disponiendo su mente y su corazón a Dios para que Él pueda instruirnos y pueda el Espíritu Santo dirigirnos en esta mañana, ¿verdad? El título de esta plática le hemos puesto Los pensamientos de Dios. Y es que a través de estas semanas que hemos estado estudiando los viernes, el conocer a Dios, empezamos este viernes pasado conociendo al Hijo, me pareció una lección muy tremenda, una transición tremenda de lo que significa el ministerio del Mesías, de Jesús. Pero considerando todo eso, estaba yo meditando en esta mañana, en la madrugada, sobre los pensamientos de Dios. Y yo quiero compartir esto con ustedes, porque todas las visiones y sueños que Dios nos da, tenemos que asegurarnos que son fruto de los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que está pensando Dios al respecto de todo lo que está haciendo, de lo que está sucediendo, lo que va a hacer? Cuando logramos nosotros entrar en la mente de Dios y tener los pensamientos de Dios, nosotros vamos a tener éxito, porque los pensamientos de Dios siempre prosperan, ¿verdad? Ellos nunca, lo que Dios piensa, eso se hace. Ahora, cómo los pensamientos de Dios son revelados a nosotros por medio de muchas maneras, por medio de sueños, de visiones, pero lo más usual es que Él revele sus pensamientos a través de su palabra. Cuando Él habla, Él revela sus pensamientos, ¿verdad? Entonces es muy importante entender. Y con el tiempo, cuando tú caminas con Dios, cuando tú conoces a Dios, tú ya sabes cómo Él piensa respecto a ciertas cosas por la experiencia que has tenido con Él. Es muy importante. A veces yo me sorprendo como mi esposa y yo, que tenemos 41 años de casados, ya nos conocemos, ella ya sabe qué estoy pensando, ¿no? Y a veces yo también sé lo que ella está pensando, sobre todo porque hay una cosa que se repite, yo ya sé que por la experiencia ella piensa de esa manera. Pero cuando hay alguna situación nueva, entonces, porque la conozco, porque sé su corazón, yo sé cómo es que ella va a pensar. Entre más pasamos tiempo, más acertado somos en saber qué piensan las demás personas. Así que, pues cuando has caminado con Dios, cuando conoces a Dios, lo más importante es que puedes conocer los pensamientos. Pero déjeme ver qué dice la Escritura acerca de los pensamientos de Dios. Y de veras estoy emocionado porque sé que en esta mañana muchas mentes se van a renovar y muchos corazones se van a refrescar. El alma de muchos va a ser refrescada cuando vea cómo es que Dios piensa. Y quisiera empezar con un salmo, el Salmo 139, que todos conocemos, y voy a estar leyendo en esta mañana la Reina Valera 1960. Bueno, déjenme hacer una aclaración porque me preguntaba una persona, ¿por qué no están poniendo los cantos en la página de YouTube? La verdad es que los cantos los estamos poniendo cuando la transmisión en vivo solamente, por muchas razones. Una de ellas es porque las predicaciones y todo lo que ponemos en YouTube no estén tan pesadas en la cuestión de memoria. Así que si tú por alguna razón no puedes estar en la transmisión en vivo, no vas a ver las alabanzas y las adoraciones que usamos para esa sesión. Pero tú puedes escoger las que tú quieras y tú puedes adorar a Dios antes de tener la predicación en tu casa. Entonces, pero hemos decidido hacerlo así por practicidad. También cuando yo estoy buscando otra vez la lección
para reestudiarla, me voy directamente a la enseñanza y ya no tengo que pasar por todos los anuncios, ni las predicaciones, ni las oraciones, ni nada. Me voy directamente a la enseñanza. Espero que nos comprendan en eso y bueno, la manera más excelente de disfrutar todo, pues es que estés en la transmisión en vivo, ¿verdad? Bien, entonces en el Salmo 139, versos 17 y 18, vamos a ver qué es lo que dice la mente de Dios por medio de su palabra. David había tenido una revelación de estos pensamientos y dice ahí, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí podemos ver que David había tenido una revelación de los pensamientos y todo nos hace indicar que fue a través de sueños, porque él dice que estaba dormido, despertó y todavía cuando despertó, ahí estaba en él la presencia del Señor. Me pasa muchas veces que estoy entre sueños, meditando o recibiendo pensamientos de Dios, luego me despierto y vengo a orar y su presencia está muy fuerte conmigo porque Él estaba hablando a mi corazón mientras yo dormía, estaba alumbrando mi mente en el sueño, pero cuando despierto, Él está conmigo todavía. Y aquí hay algunas características que David nos dice de los pensamientos de Dios. Una de ellas nos dice que son preciosos. Los pensamientos de Dios son preciosos, sin duda, ¿verdad? Sin duda tienen que ser preciosos, porque Dios no pensará nunca tonterías como nosotros. Tengo mi nieto Caleb, desde muy chiquito, él siempre ha sido muy inteligente, no porque sea mi nieto, pero es muy inteligente. Y estaba escuchando siempre a la gente. Y también él habla mucho, pero él de repente apenas empezaba a hablar y decía, no digas tonterías, ¿verdad? Y entre nosotros se nos ha quedado así a veces cuando alguien está hablando más de la cuenta o cuando de su mente se va directamente a la boca los pensamientos, decimos, no digas tonterías, porque a veces estamos pensando puras tonterías, ¿verdad? Pero Dios no piensa tonterías, Dios piensa siempre lo más excelente, lo más perfecto. Entonces, sin duda que los pensamientos de Dios tienen que ser preciosos, maravillosos, asombrosos, ¿verdad? Cuando Él pensó hacer la luz, eso era maravilloso. Habló y se hizo, porque todo lo que Él piensa, en cuanto lo habla, se crea, se hace. Pero lo más importante es que todo se origina en su mente, en su corazón. Acuérdense que el corazón también tiene pensamientos. Y cuando en el caso de Dios, Él no divaga entre los pensamientos de su mente y los de su corazón como nosotros. A veces nosotros tenemos un pensamiento en la mente y otro en el corazón, pero Dios no divaga, su pensamiento es uno, es perfecto y es precioso. Pero además, David aquí nos está diciendo que los pensamientos de Dios son innumerables, o sea, son incontables, infinitos, ¿verdad? Como la arena del mar. Así está diciendo que son los pensamientos de Dios. Así que imagínate, si tú crees que conoces algunos pensamientos de Dios, te puedes sorprender de cuántos no conoces por la innumerabilidad, por la cantidad, ¿verdad? Tan interminable de los pensamientos que hay de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? ¿Qué piensa acerca del universo? ¿Qué piensa acerca de la eternidad? ¿Qué piensa acerca de su Hijo? O sea, no nos terminaríamos de pensar y de buscar qué es lo que está pensando Dios en este momento, cuando nos ve buscándole, cuando nos ve adorándole, cuando ve que estamos buscando su presencia. ¿Qué pensará Él, verdad? Y obviamente que sus pensamientos son preciosos. Muy bien. Y bueno, entonces de ahí nos vamos a ir al único capítulo que vamos a ver en esta mañana, que es Isaías 55, y vamos a estar viendo todo el capítulo. En eso va a consistir la plática de hoy. Y claro, mis amados, que hay muchas escrituras más, pero yo pienso que este capítulo de Isaías 55 nos va a dejar mucha claridad respecto a los pensamientos de Dios. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios piensa. Es una de las características más claras que nos deja este capítulo 55. Pero también hay una característica muy importante que es con la que empieza, que es los pensamientos de Dios o lo que Dios piensa
nos alimenta, sacia nuestras necesidades. Y precisamente empieza el verso 1 diciendo a todos los sedientos. Entonces, tú necesitas estar sediento, tú necesitas tener hambre, necesitas mostrar una desesperación por conocer los pensamientos de Dios y que Dios te sacie. Y dice aquí, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí está, ¿verdad? Cuando tú comes las palabras, ahora acuérdense que los pensamientos de Dios son traducidos en sus palabras. Entonces, cuando tú estás comiendo sus palabras, son como el agua, ¿verdad? Que viene abundante, te quita la sed y no tienes que comprarla con dinero. No hay precio con el que, primero porque no puedes pagar el precio de lo que vale. Y segundo porque Él quiere darnos eso a nosotros, ¿verdad? Pero dice aquí, comed del bien. O sea, algo que tenemos que entender es que lo que Él piensa es siempre el bien, ¿verdad? Los pensamientos de Dios son siempre el bien, dice la Escritura. Él no está pensando, hoy en la mañana voy a venir a destruir a Roberto o a Carlos. Él no está pensando eso. Él está pensando hacernos bien. Él siempre está diciendo, hoy voy a hacerle bien a Víctor Zamora, hoy voy a hacerle bien a Omar, a San Miguel, hoy voy a hacerle bien a Oscar. Él siempre está pensando en algo bueno. Pero nosotros tenemos que venir y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Por eso David estaba en el Salmo 139 tan alegre, tan contento. Su alma estaba regocijándose porque él había venido y había entendido los pensamientos de Dios expresados a través de visiones y como también se expresan a través de su palabra. Y dice el verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Aquí está otra vez, ¿verdad? Cuando tú vienes a Dios en oración, buscándole por respuestas, lo que Él te muestra son sus pensamientos a través de su palabra o a través de mensajes espirituales o como el Espíritu Santo quiera revelártelo. Pero lo que realmente tienes que entender es lo que piensa Dios. Y eso requiere que tú estés inclinando tu oído, es decir, que estés atento. Inclinar el oído implica estar atento. Venir a mí implica buscarle a Él, ¿verdad? Tienes que buscar a Dios. Venir a mí implica que tú tienes que tener la acción de buscarle. El resultado de inclinar nuestro oído, de estar atento y de venir a Él es que nuestra alma tendrá vida. Y tú sabes que esa vida será abundante. Así está hablando el profeta Isaías. Y luego dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, aquí estamos hablando de que en nuestra relación con Dios, para poder tener acceso a sus pensamientos, tiene que ser una relación de pacto. Tiene que ser una relación seria, formal, comprometida. Una relación de Señor, yo te entrego mi vida, aquí está mi vida. No jugando a la religión, no jugando a buscar a Dios solamente porque le necesitamos que nos saque de los problemas en los que nos metemos. No, es algo más que eso. Es venir a Dios y hacer un pacto con Él. Y luego habla de David y lo pone como un ejemplo, ¿verdad? Las misericordias que tuve con David es el mismo pacto que voy a tener con ustedes. Y nos dice en el verso 4, dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. O sea, cuando Dios te está llamando a hacer este mismo pacto como David que le buscó de todo su corazón y entendió sus pensamientos, acuérdense que el Salmo 139 lo escribió David. Es este David que está diciendo cuán preciosos me son tus pensamientos, es el mismo David a que el profeta Isaías se está refiriendo que Dios nos está comprometiendo en pacto. Lo que quiere decir, así como hice con David, así voy a hacer con ustedes si ustedes tienen un pacto conmigo. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿verdad? ¿Y qué hará el Señor? Hará lo mismo que hizo con David, lo mismo hará con nosotros. Nos pondrá por testigos a los pueblos
y nos pondrá en autoridad por jefe y por maestro a las naciones. Y esto es algo que es el llamado de diseños divinos, porque son diseños divinos para las naciones, es decir, los pensamientos de Dios llevados a las naciones tienen que ver con Isaías capítulo 55. Pero necesitamos hacer un pacto con Dios y necesitamos entender que Él nos quiere llamar como testigos a los pueblos. O sea, la intención de tener los pensamientos de Dios no tiene que ser una intención mezquina, porque tú quieres poner un blog o abrir tu página y hacerte famoso como predicador o como maestro. No, 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 no. Tiene que ver con un pacto con Dios de que tú vas a transmitir estos diseños, estos pensamientos de Dios para un uso que tiene que ver con los propósitos de Dios. Entonces, Él nos pondrá como testigos en los pueblos y por jefe y maestro a las naciones. Nos dará autoridad, nos dará señorío y nos dará la habilidad de poder enseñar los diseños divinos a las naciones. Podemos llevar los pensamientos de Dios a la gente y ver la transformación que sucede cuando se empieza a liberar la palabra de estos pensamientos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el inicio, el arranque de este capítulo. Es tremendo, ¿verdad? En el verso 5 dice, y he aquí, llamarás a la gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es decir, es una honra el que Dios nos revele sus pensamientos, el que Dios haga pacto con nosotros, que nos muestre sus diseños divinos, que nos muestre lo que hay en su corazón. Eso es una gran honra. O sea, no es para cualquiera, no es para niñitos jugando a la religión, ni para carnales, ni para gente egoísta, ni para usos mezquinos, ¿verdad? Es para aquellos que Dios ha honrado, y Dios honra a los que son humildes, a los que le sirven. Así que está bien claro, los primeros 5 versos de este capítulo son introductorios para esta gran lugar, esta gran sala de bendición que son los pensamientos de Dios. Es muy importante esto. Yo me acuerdo que en una ocasión cuando estábamos enseñando matrimonios, estábamos diciendo que las mujeres siempre están queriendo, las esposas siempre están queriendo saber de qué es lo que piensan los hombres. Pero los hombres no se abren tan fácilmente, no hablan lo que están pensando. ¿Por qué? Porque es una condición del hombre natural, cuida su dignidad, cuida su honra. Siempre el hombre trabaja en su mente con Dios de una manera increíble, ¿no? La mujer siempre le dice al hombre, ¿qué estás pensando? Y muy difícilmente el hombre le dice lo que está pensando. Entonces, en ese estudio veíamos que el camino para la mente del hombre era en la puerta, era el corazón. Una vez que ganas el corazón del hombre, el hombre te va a revelar lo que está pensando. Vimos que la mujer era diferente. La mujer primero te revela su mente y después su corazón, bro. Entonces, es importante eso. Dios es parecido, ¿verdad? El camino a la mente de Dios es su corazón. Cuando tú has logrado el corazón, David tenía un corazón como el de Dios. Cuando tú has logrado tocar el corazón de Dios, entonces Él te revela su mente y te honra, te da un honor. Y por ese honor, dice aquí, que la gente que tú ni siquiera conoces, va a venir a ti. Los vas a llamar y van a venir a ti. Gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de la honra que Dios te va a dar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Y el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí está otra vez diciendo que requiere búsqueda, requiere una búsqueda, mis hermanos, entender los pensamientos de Dios. Como he dicho en las últimas lecciones, el viernes lo aclaré, yo no pretendo dar un manual de instrucciones precisas de qué hacer cada quien en sus casos particulares, sino más bien son principios que ustedes pueden usar para tener experiencias personales con Dios poderosas. Así que aquí hablamos y enseñamos estos diseños, pero a ti te corresponde buscar a Dios en tu vida personal, en tu tiempo, en tu intimidad. Busca al Señor, ¿verdad? Búscalo mientras lo puedes encontrar, porque va a llegar un momento en que lo busque la gente y no lo va a poder hallar. Llámale en tanto que Él está cerca de ti. En cuanto Él está cerca de ti, llámale. Búscalo, ¿verdad? Y luego aquí hay una exhortación muy importante porque
el compromiso requiere también una vida moral adecuada. Y dice el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está ya preparando el camino para una renovación de la mente, ¿verdad? Aquí ya está diciendo, si vas a venir, me vas a buscar y me vas a encontrar, vas a tener que dejar tu pecado y vas a tener que dejar tus pensamientos pecaminosos también. Es decir, vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Yo estaba en la mañana viendo algunos textos que me envió la familia y uno de mis familiares puso, disfruten de la vida. Hoy es un día glorioso y está bien, tiene razón. Pero yo estaba pensando, disfrutar de la vida tiene un significado diferente para cada persona. Cada persona tiene una manera distinta de disfrutar de la vida. Algunos disfrutan de la vida, no sé, montando a caballo, otros emborrachándose, otros disfrutan de la vida con su familia. No sé, cada quien disfruta de la vida de manera distinta y todo tiene que ver con sus pensamientos acerca de qué es disfrutar. Pero la verdad es que no hay no hay cosa más que disfrutar que lo que Dios nos da. Aquí está diciendo que nuestra alma se va a alimentar con grosura. Es decir, nos vamos a alegrar, vamos a estar felices de encontrar a Dios y de que Él nos alimente. Entonces aquí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Todos los pensamientos, tenemos que decir, todos los pensamientos, se está diciendo Dios, todos los pensamientos que tú tengas que no se alineen a mis pensamientos, tienen que ser desechados de tu vida. Y lo pone en el verso 7 porque después lo aclara, pero es como diciendo, ¿estás dispuesto? Que lo que Dios nos está diciendo es, ¿estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de vivir una vez que yo te empiece a revelar mi sabiduría, mis pensamientos, mi entendimiento? Y esa pregunta yo te la hago a ti como Dios me la hizo a mí. ¿Estás tú que me estás escuchando dispuesto? ¿Estás dispuesta a cambiar tu manera de vivir? ¿Estás dispuesto a desechar esos pensamientos que a veces defiendes con tanta fiereza, con tanta valentía, pero que te des cuenta que esos pensamientos están equivocados? ¿Estarás dispuesto a desechar esos pensamientos para abrazar los pensamientos de Dios? Porque esa es la pregunta que Dios está haciendo aquí. Y dice que nos volvamos a Él. Y si nos volvemos a Él, Él tendrá misericordia, ¿verdad? Y será amplio en perdonarnos. Qué importante, quiero que vean la secuencia de este capítulo, porque hasta aquí, hasta el verso 7, Dios está dando la introducción para lo que viene, que es tremendo. Entonces nos está diciendo el Señor por medio de David, los pensamientos de Dios son preciosos, ¿verdad? Y luego nos está diciendo, vengan a mí, porque yo voy a saciar su alma de grosura, yo los voy a ministrar, ustedes van a quedar felices, van a quedar satisfechos, ¿verdad? ¿Por qué andan gastando su dinero donde no? Vengan acá conmigo, ¿verdad? Acá no tienen que pagar por lo que yo les doy. Entonces luego dice, vengan y vamos a hacer un pacto. Y por medio de ese pacto yo le voy a dar las mismas misericordias que le di a mi hijo David, al cual amé y le revelé todos mis pensamientos. Pero tienes que estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar y tienes que estar dispuesto a cambiar tu manera de vivir. Eso es hasta donde vamos ahorita, hasta el verso 7. Y si tú estás dispuesto, ahora yo sé que muchos se emocionan y dicen, no, Señor, yo sí estoy dispuesto, pero Dios conoce tu corazón y también Dios conoce tus pensamientos. Pero si Él ve que tu corazón es sincero y ve que tus pensamientos son sinceros, entonces Él te va a llevar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es esta antesala que está en el verso 8. Y vamos a ver aquí los 3 por qué de Dios. O sea, hay 3 por qué que vamos a ver. El por qué Dios asegura que esto va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Porque Él asegura que va a saciar nuestra alma con grosura. Porque Él asegura que vamos a hacer un pacto con Él y este pacto va a ser el mismo que tuvo con David y vamos a ser honrados. Hay 3 porqués que vamos a estudiar en este momento. Primer por qué. Verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Ese es el primer por qué, ¿verdad? Y dice, como son, en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow, es un buen argumento. ¿Por qué Dios quiere que dejes tus caminos, que dejes de ser un pecador, que te arrepientas y que agarres sus pensamientos? Porque sus pensamientos no son tus pensamientos ni los míos. Cuando lo que quiero decirte, más bien lo que Dios quiere decirte en esta mañana, es que lo que estás pensando en este momento no tiene ninguna comparación con lo que Dios piensa, lo mismo que tú estás pensando. Es decir, tú estás pensando acerca de un problema que tienes, por ejemplo, ¿no? Tú estás pensando en cómo vas a pagar este mes los recibos y la renta y todo. Y tú estás ahí buscando argumentos, teniendo pensamientos y un montón de cosas. Eso es lo que tú estás pensando. Pero cuando Dios te ve desde el cielo y ve tu renta y ve todo eso, Él tiene otro pensamiento, Él tiene otra mente. ¿Qué es lo que Dios piensa? Es completamente distinto a lo que tú estás pensando. Es tan lejos como de la tierra al cielo. Y si tú pudieras ver lo que Dios está pensando, no te afanarías ni estarías angustiado, porque empezarías a escuchar la palabra de que Dios que dice, ¿no te he dicho yo que si tengo cuidado de las aves y le doy de comer a las aves y visto las flores del campo mejor que vestía Salomón, no te he dicho que tendré cuidado de ti? O sea, eso es lo que está en la mente de Dios. Si tú tuvieras los pensamientos de Dios en tus pensamientos, entonces tú no estarías sujeto a lo que está sucediéndote en las circunstancias de la tierra. Estarías en los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque dice que sus pensamientos no son pensamientos de hombres, sino pensamientos que están arriba de las circunstancias. Como altos son los cielos, dice aquí, así son sus pensamientos. Sus pensamientos son pensamientos celestiales. Sus pensamientos no tiemblan cuando tiemblan las divisas o los mercados. Sus pensamientos no se mueven porque hay una pandemia. Sus pensamientos no se mueven porque hay una situación difícil. Ni siquiera se mueven sus pensamientos cuando alguien muere, porque Él es el mismo Dios de los vivos y de los muertos. Es decir, si alguien muere aquí, a Dios no le afecta porque sigue siendo suyo. Es decir, tenemos que entender que hay esta gran diferencia. Entonces dice, ¿por qué dejarás tus malos caminos? ¿Por qué dejarás tus malos pensamientos? El primer por qué es porque tus pensamientos son miserables a comparación de los preciosos pensamientos de Dios. Eso es increíble. Dice que como son altos los cielos que la tierra, son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que tú piensas esa es la manera en que vas a caminar. O sea, las decisiones que tú tomas en la vida son el fruto de tus pensamientos. Y cuando tú tomas decisiones basadas en los pensamientos que son tan bajos, que son pensamientos terrenales y no son pensamientos celestiales, entonces tus caminos van a ser siempre caminos carnales. Pero cuando tú tienes los pensamientos de Dios o sabes que Dios piensa acerca de una cosa, entonces tus pensamientos siempre estarán en un nivel superior donde el enemigo no los puede dañar, donde no hay nada que pueda detenerte, donde no hay nada que te pueda limitar. Siempre hay suficiente de todo. Estarás saciado cuando tú te mueves en los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son el fruto de sus propios pensamientos. Son caminos de alto nivel. Entonces, muy importante, esa es una razón de peso. Por favor, deja de vivir conforme a lo que tú piensas o a lo que tú crees, porque si tú adquieres los pensamientos de Dios y vives conforme a sus pensamientos, eso se llama fe. Eso es lo que es la fe, y por eso la fe se alimenta por el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una de las fuentes de revelación de los pensamientos de Dios. Pero aquí está una razón de mucho peso, mis amados. ¿Qué es lo que tú estás pensando que es el futuro? No importa lo que tú estés pensando. ¿Y qué es lo que piensan los científicos? ¿Y qué piensan los geólogos y los que están cuidando el medio ambiente? ¿Qué piensan eso? Algunos piensan solamente en desastres y algunos desastres ciertamente vendrán, otros no. Pero ¿qué es lo que piensa Dios? Es lo importante. ¿Qué es lo que Dios está pensando acerca de los tiempos, acerca de las circunstancias? Entonces, muy importante aquí, porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos. O sea, ¿por qué les digo que dejen de pensar lo que están pensando? Esos pensamientos pecaminosos, ¿por qué quiero que los dejen? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dice, son tan diferentes como el cielo de la tierra, ¿verdad? Qué tremendo. Yo estoy sorprendido de las pocas veces, pocas veces cuando veo que son muchos los pensamientos de Dios y muchas a mi manera de pensar, las muchas veces que Dios me ha revelado sus pensamientos conforme, por ejemplo, en Casas Grandes, cuando supimos qué hacer con el rancho, cuando supimos qué hacer con la escuela, eran los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de toda la gente estaban en contra, muchos se levantaron en contra mía y me empezaron a criticar. Algunos me apoyaron aunque no entendían, pero fueron sabios en seguir al líder y todavía perseveran en eso aunque no lo entiendan, pero cambiaron su manera de pensar, hicieron pacto con nosotros y entonces ahora podemos ver el fruto de los pensamientos de Dios. No hay nada ni nadie que pueda detener la obra que se empezó en Casas Grandes. El enemigo la ha tratado de destruir muchas veces, pero no, ¿por qué no la puede destruir? Porque no depende ni del hombre, ni del enemigo, ni de nadie, porque vino directamente de la mente de Dios. Sus sueños y sus visiones se aclararon delante de nuestros ojos y caminamos sobre el camino que nos estaba poniendo enfrente con fe, claro, con mucho temor y temblor, pero con mucha fe. Y Él puso sus pensamientos en nuestros corazones y puso a su voluntad y dejamos de hacer muchas cosas. Renuncié a muchas cosas que eran mías, renuncié a mi negocio, renuncié a muchas cosas con tal de cumplir los pensamientos de Dios y lo seguimos haciendo aún. Y Dios no deja de bendecirnos porque Él hizo un pacto con nosotros y nos está honrando por haberle honrado a Él. Ese es un ejemplo muy tremendo. Y hay muchos otros ejemplos que tú puedes tener en tu vida en la cual tú has hecho la voluntad de Dios porque descubriste su mente y entonces Dios te ha bendecido por eso. Pero yo quiero decirte que hay muchos más pensamientos que Dios quiere darte como la arena para ti, para tus hijos, para que tú dejes un legado generacional a tus nietos. Hay muchos pensamientos de Dios los pensamientos que tú tengas van a alcanzar a tus hijos y a tus generaciones y ellos van a decir, mi abuelo decía esto porque Dios le había dicho esto y esos pensamientos pueden moldear sus mentes hacia vivir en milagros y prodigios a niveles celestiales y no vivir solamente en los límites de la tierra, en los límites naturales, mis amados. Es muy importante eso. Cuando nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios, entonces nosotros somos un instrumento en el que Dios manifiesta su gloria. Ese es el primer porqué de Dios. Cuando nos dice, búscame, cuando nos dice, arrepiéntete, cuando nos dice, deja de vivir como vives, y no seamos tercos. ¿Verdad? Estábamos viendo mi esposa y yo una película ayer de un hombre que le dio un ataque al corazón y que no quería ir al médico y estaba de necio como muchos hombres que somos tercos, no queremos ir al médico y estaba tremendo porque no había manera, no iba a las citas médicas, creía que estaba bien, que iba a seguir adelante. Terco el hombre, ¿no? Así como ustedes no tienen una idea. Aferrado, no le gustaba hacer dieta, no cuidaba la alimentación que tenía que cuidar, sabía que estaba expuesto a un infarto, pero no se cuidaba. Ese era un hombre terco, sus pensamientos eran, no, a mí no me va a pasar nada. Pero de repente una de sus hijas le dice, ya no lo hagas por ti, hazlo por nosotros. Y entonces él cambió su pensamiento, él dijo, híjole, tiene razón. Algo tocó su corazón. Y entonces él empezó a cuidarse por su familia, ¿no? Yo estaba pensando, qué duros somos a veces algunos hombres, ¿no? Qué duros somos cuando se trata de obedecer, de cambiar. Hemos estado equivocados toda la vida y por puro orgullo no reconocemos que estamos equivocados. Pero Dios aquí nos está dando un argumento de peso tremendo. Aquí tú no le puedes argumentar a Dios nada, porque Él dice, tus pensamientos jamás se van a comparar con los míos. Así que deja de pensar como tú piensas y empieza a escuchar lo que te estoy diciendo para que entonces empieces a andar en caminos de victoria, en caminos de abundancia, donde vas a ser saciado, donde ya no vas a tener tanta necesidad, donde no vas a tener sed, donde tu alma se va a alimentar con grosura. Hay tantos congresos de
para el ministerio del alma, pues está bien si lo quieren hacer, pero pura psicología y cosas de ese tipo. Hay una manera de ministrar al alma y es obedeciendo a Dios. Hay una manera de que el alma esté saciada y es arrepintiéndose del pecado, ¿verdad? Entonces, si el encuentro o el evento se concentra en eso, estará muy bueno. Pero si se concentra solamente en darle masaje al alma de los pecadores, pues entonces eso nomás es hacer más grande el monstruo que se los va a comer. Pero aquí lo importante es que nosotros nos volvamos hacia Dios, ¿verdad? Qué tremendo primer por qué, ¿no les parece? ¿Por qué? Porque tus pensamientos, escucha bien esto, que se quede grabado. No importa qué tan inteligente seas, qué tan sabio seas, lo más alto que llegues a pensar no le llega ni a los talones a lo que Dios está pensando. Por eso tienes que buscar a Dios y ver qué es lo que Dios está pensando. Muy bien, el segundo por qué, mis amados. El segundo por qué, la segunda razón que Dios nos da de este cambio radical que necesitan nuestras vidas está en el verso 10 y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bien, ahora yo quiero hacer una aclaración. Yo sé que muchos, incluyéndome a mí, habíamos leído estos versículos y nos habíamos siempre enfocado en la palabra de Dios y estaba bien, pero estaba limitado, porque no solamente es la palabra de Dios, sino que la palabra que sale como fruto de lo que Dios está pensando. Es decir, todo, si ustedes si no sacan ese versículo del contexto y leen todo el capítulo, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con los pensamientos de Dios. El mensaje central de este capítulo de Isaías son los pensamientos de Dios. Ahora, la palabra de Dios es la expresión de sus pensamientos para que nosotros podamos recibir los pensamientos de Dios. Pero si no tenemos un corazón puro, no vamos a entenderlo. Por eso dice que debemos que tener oídos para oír y ojos para ver. Pero bueno, entonces aquí primer paso, dejas de pensar como pensabas, renuevas tu mente. Segundo paso, ¿verdad? Lo que va a suceder cuando ya recibiste la palabra que revela los pensamientos de Dios, lo que va a suceder es que todo eso que está pensando Dios en los cielos va a venir como la lluvia, ¿verdad? Así como viene la lluvia. Yo no sé si tú has estado en esos días que llueve en serio. No como llueve a veces aquí en el norte, pero como llueve allá en mi tierra, ¿no? En el sur. Hay días y días, llueve y llueve y llueve y llueve, ¿verdad? Algunas personas se espantan, creen que es un diluvio, pero no, es la temporada de lluvias, ¿verdad? Entonces, cuando desciende la lluvia, en serio, mis amados, híjole, es bien rico ver cómo se llenan los campos de agua, ¿verdad? Los ríos, las presas, las lagunas se llenan. Como desciende de los cielos la lluvia, dice que así va a suceder. Todo lo que hay en la mente de Dios va a descender en su palabra, en semillas de su palabra, así como desciende la lluvia y la nieve. Ahora que estamos viendo las nevadas tan tremendas que están cayendo en Estados Unidos, en Texas, como nunca había nevado, ¿verdad? 3, 4 pies de nieve, ¿verdad? Ha habido inclusive desastres porque empieza a caer la nieve. Son tan chiquitos los copos de nieve, ¿verdad? Son pequeños cristales, pero va a estar cayendo 1, 2, 3, mil, millones y millones y millones y millones, que llegan a ser una capa espesa de nieve. Y Dios nos está diciendo, así como David nos dijo en el Salmo 139, tus pensamientos son como la arena, Señor. También nosotros podemos decir, tus pensamientos son como los copos de la nieve, como las gotas de la lluvia, Señor. Así son tus pensamientos y así son tus palabras que vienen a nosotros. Empezarán a venir, o sea, cuando tú te dispongas, cuando te arrepientas de tu pecado, cuando dejes de pensar iniquidades, cuando estés dispuesto a cambiar tu manera de pensar, Dios va a abrir los cielos de tal manera que sus pensamientos y su palabra van a dejarse venir como la lluvia, como la nieve, ¿verdad? Eso es impresionante. Mira, cuando está la tierra seca y hay semilla para sembrar y le cae un chipi o poquita lluvia, no pasa nada, eso no va a dar la cosecha. Lo que da la cosecha es que le caiga la semilla abundante lluvia.
¿verdad? Y eso es lo que hace que la semilla brote. Entonces, muchas vidas cristianas son estériles porque allá de vez en cuando tienen un pensamiento de Dios, allá de vez en cuando reciben una palabra de Dios. No, no, nosotros tenemos que ser sedientos. Por eso dice, todos los sedientos vengan a beber. Entonces, un sediento siempre está pidiendo. Cuando un sediento, ¿qué pasa con un sediento cuando empieza a llover a torrentes? Ay, pues buscan qué va a retener el agua, ¿no? Anda buscando una vasija o una cantinflora, un garrafón o algo, un tambo, a ver qué, un barril, dónde va a juntar esa agua que está lloviendo, porque está sediento. Pero la primera sensación es de alegría, de gozo, es decir, por fin se me quitó la sed, por fin algo, por fin voy a recibir aquello que tanto mi alma necesita, aquello que tanto yo necesito. Ayer estaba yo platicando con una pareja que estamos ministrando por videollamada y estaba yo hablando con ellos y estaba yo diciendo lo que ya he enseñado muchas veces a las parejas, es decir, no busque la mujer que su esposo la haga feliz, que no busque el esposo una mujer para que lo haga feliz a él, porque el hombre no es Dios ni la mujer es Dios. El hombre y la mujer podrá traer cierta felicidad, pero no es completa. Lo único que sacia el alma de los hombres es Dios, Él es el Shaddai. Lo único que hace feliz es Dios a las personas. Entonces, cuando la mujer se sacia en el Señor y es feliz por el Señor, entonces ella tiene ahora más capacidad de hacer feliz a su marido y viceversa. Pero también ella ya no estará desesperada cuando el despistado del marido no se le ocurra ministrarla o amarla o decirle algo, ¿me entiendes? Porque ya está llena en Dios. Lo que le dé el marido es ganancia, eso es extra. Y viceversa, el hombre no puede buscar que su esposa le haga feliz totalmente porque no le va a poder hacer feliz. Eso hace relaciones obsesivas y enfermizas y tóxicas. Lo que hace el hombre es aquel hombre que busca a Dios con todo su corazón y es saciado por Dios y tiene los pensamientos de Dios. Y de esa manera, cuando su esposa llega a fallar, él no se preocupa porque él no depende de su esposa para ser feliz. Ahora, después ya viene la ganancia, que es la felicidad que le puede dar su esposa, como dice la Escritura. Recréate con la mujer de tu juventud, pero a lo que me refiero es, no, mi felicidad no depende de mi esposa, aunque tengo una esposa maravillosa. Mi felicidad depende de Dios. Él es el que sacia mi alma con sus pensamientos, con su palabra. Vienen a mí como la lluvia cuando yo le estoy buscando. Cuando empiezo a ayunar o empiezo a buscar a Dios, cuando me levanto en las madrugadas, Él viene como la lluvia. Es increíble lo que pasa conmigo cuando Dios me llena. Cuando se despierta mi esposa, yo ya estoy completamente lleno, ¿verdad? Y bueno, ella me hace feliz con muchas cosas, pero ya no estoy dependiendo. Mi vida no depende de ella. Ella enriquece mi vida, la hace más hermosa, mucho más dichosa, pero no dependo de ella para vivir plenamente. Ni ella depende de mí, sino que depende de Dios. Entonces es muy importante, amados, porque muchos cristianos están sufriendo, muchos hombres, muchas personas están sufriendo porque no entienden que esta es la verdadera vida abundante, es tener los pensamientos de Dios como la lluvia, es decir, que vengan como la nieve sobre nosotros. Y el aspecto más importante de aquí, aparte de que vienen de esa manera, o sea, es que vienen abundantemente, en este segundo porqué, es que además vienen y cumplen su propósito. O sea, no solamente vienen, pero cumplen aquello por el cual Dios los envió. Riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, está hablando de que Él se encarga de bendecir no solamente al que está ahí, sino a todos los que están con Él, porque germina la tierra y hay producción y hay abundancia, ¿verdad? Alrededor de aquellas personas que están buscando a Dios. Y dice el verso 11, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahí está, lo que hay en su mente. Hará lo que sus pensamientos desean y será prosperada en aquello para que la envíe. Acuérdense que cuando Dios pensó hacer la luz, habló la palabra, hágase la luz, la envió y esa palabra hizo la luz, ¿verdad? Y cuando regresó a Dios, él pudo ver que la luz era buena. Es decir, ese es el proceso de creación majestuosa de Dios. Así que
Cuando Dios empieza a enviar sus pensamientos y tú los abraces. Ahora, aquí el problema es que Dios a veces le da sus pensamientos a una persona, pero esa persona rechaza los pensamientos de Dios porque quiere seguir pensando igual que ha pensado toda su vida. Entonces, esa semilla no puede dar fruto. Esa semilla no da fruto. Es como la parábola del sembrador, es semilla que cae entre las piedras y los espinos. Pero cuando cae en tierra fértil es cuando entra en el corazón de una persona que ya vio su mente y su corazón en un pacto con Dios para que ser usado en este pacto como un instrumento de sus pensamientos, para llevar a cabo sus pensamientos de Dios. Ahorita vamos a ver al final que lo más importante es los pensamientos que tienes sobre ti mismo, pero vamos a seguir con el punto número 3, el tercer porqué de Dios. Y cada uno de esos porqués requieren mucha meditación, mucho análisis. Así que depende de ustedes, que ustedes estén meditando en esta palabra, estén analizándola. Como dije, esto es más que una predicación, quiero que meditemos acerca de lo que Dios está hablando en este capítulo. El tercer porqué de Isaías 55 es el siguiente: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Fíjense qué tremendo el tercer argumento de Dios, el tercer porqué. Todo el propósito de Dios es producir en nosotros alegría y gozo, que haya gozo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y cuando se refiere a los montes y los collados y a los árboles del campo, se refiere a todo nuestro entorno. Los montes se refiere a los dominios, ¿verdad? Los collados se refiere también a donde están las poblaciones, donde se encuentran a veces lugares que son donde los ríos fluyen, ¿verdad? Pero todo se refiere al entorno nuestro país, nuestra ciudad, nuestra nación, los dominios espirituales y que se mueven en esta tierra. Todos ellos levantarán canción delante de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es lo que dice Romanos 8, que toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, toda la creación está esperando que esto suceda, que haya hombres y mujeres dispuestos a cambiar su mente, su corazón y a tener los pensamientos de Dios para que Dios los honre y los use con gloria. Y entonces habrá alegría y habrá paz, ¿verdad? Algo que necesitamos tanto por tanta violencia, tantas muertes, tantos asesinatos. Son muchos años de muertes, de asesinatos, mis amados. Es tiempo de que venga un tiempo de paz. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Donde quiera que ustedes se muevan, a donde quiera que vayan, y eso es lo que va a pasar con diseños divinos. Vamos a ir a tal ciudad del sur, a tal lugar, a tal país de otras naciones. Vamos a ir con alegría y vamos a regresar con paz, porque vamos a ver que lo que decía el propósito 2 se va a cumplir. ¿Cuál es ese? Que la semilla se va a sembrar y va a dar el fruto que Dios espera. Y eso nos va a dar mucha alegría, porque nuestra vida, nuestro ministerio no será en vano. ¿Cómo ha sido triste mucho tiempo que sembramos la semilla en personas y son una decepción? No han producido un fruto que para Dios que valga la pena, porque no oían con los oídos correctos, ni tampoco entendían en sus corazones, ni se arrepintieron de sus malos caminos, ni tampoco se arrepintieron de sus pensamientos malvados. Entonces es tiempo, mis amados, que en este año yo oro que se levanten hombres y mujeres que realmente entienden lo que es la renovación de la mente para ofrecer sus cuerpos como sacrificios vivos y santos delante de Dios, como dice Romanos 12. Pero con alegría saldremos, o sea, vamos a empezar a salir a las misiones, hermanos. Vamos a empezar a ir a las casas, a las calles, a los lugares donde se requiere. Vamos a salir con alegría y vamos a volver con paz. ¿Por qué? Porque la lluvia va a estar cayendo, las semillas van a estar produciendo, los montes y los collados van a cantar alabanzas delante de nosotros. La alabanza será gloriosa por la gloria de Dios. Y todos los árboles del campo, esto habla de todos los hombres, los árboles representan hombres.
Todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos, ¿verdad? Qué tremendo. Yo pienso que las nuevas generaciones, nuestros hijos, van a sacudir los medios de comunicaciones, van a lograrse hacer cosas tremendas en los medios y la gente y las multitudes van a ser tocadas y va a haber muchos aplausos para Dios, ¿verdad? Muchos aplausos para Dios. Aún los que son pecadores van a tener que reconocer la gloria y honrar a Dios, ¿verdad? En cuanto manifieste tanta honra a sus hijos. En el verso 13 dice, en el lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Es bien importante eso porque Dios está comparando dos plantas o dos árboles, ¿no? Primero la zarza con el ciprés. La zarza es un matorral espinoso que no sirve para mucho más que para estorbar. De hecho, algunas veces lo usan para cerrar los caminos, sirve como para hacer corrales. Se enreda y tiene muchas espinas, tiene curvas, da a veces un frutito chiquito, ¿verdad? Algunas variedades de zarzas dan moras, pero son aparte, ¿no? Pero las zarzas del desierto no son más que un arbusto que trae espinas, que no sirve para gran cosa. Y eso representa hombres que no sirven para darle gloria a Dios, ¿verdad? La zarza representa de hombres que son problemáticos, que son espinosos, que se enredan entre ellos mismos, que causan problemas, que estorban en el camino. Eso representa la zarza. Pero dice que en lugar de haber hombres de ese tipo, dice que habrá como cipreses. El ciprés es un árbol grande, ¿verdad? Es parecido a los pinos, pero no es un pino, es un árbol muy alto, es un árbol verde, siempre está verde, es un árbol bonito con una madera muy valiosa, cuando la madera es un poco rojiza y esa madera se vende como madera fina, pero está hablando aquí de hombres de estatura espiritual, en lugar de hombres chapitos, enanos, que solamente dan problemas. Se van a levantar hombres con una gran estatura espiritual que van a estar dándole, aquí dice que será Jehová por nombre, señal eterna que nunca será raída. Son los que le darán, Dios va a honrar y ellos van a honrar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que veremos. Ya no veremos tanto niño espiritual, tanto pecador en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver gigantes en las iglesias, hombres de fe, hombres de Dios, mujeres de Dios tremendas como Esther, como Débora, ¿verdad? Hombres como David se van a estar levantando en las iglesias. Esos son los cipreses. El tiempo de los niños carnales inmaduros ya pasó. Esas son las zarzas. Ya pasó el tiempo de ser carnales. Es el tiempo de ser espirituales. Una vez que hayamos nosotros entregado nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y otro ejemplo que pone aquí es, en lugar de la ortiga, crecerá el arrayán. La ortiga es una planta, un matorral también espinosa, y si te pica la ortiga te produce una enfermedad en la piel, hay dolor, hay urticaria en la piel si la ortiga te llega a picar. No quieres encontrarte con la ortiga en los campos, y esto habla otra vez de personas, de seres pequeños que son hostigosos, que son problemáticos, que solamente que están murmurando, que son rebeldes, que están criticando. Ese tiempo de la ortiga se va a detener. Se van a levantar arrayanes. El arrayán es un fruto, un árbol que produce un fruto parecido a la guayaba, ¿no? De hecho, en Sudamérica le llaman guayabito, pero no es guayaba, es el arrayán, y es un fruto muy sabroso, muy rico, con muchas propiedades medicinales. Es un árbol que produce frutos para sanidad, para alimentación. Es muy buen alimento el arrayán. Lo que quiere decir es que ya no habrá seres o personas que solamente están causando enfermedad y problemas entre las relaciones de la iglesia, sino que va a haber árboles que producen fruto para sanidad de las naciones, como lo que dice en Isaías también, ¿verdad? Capítulo 61, cuando dice que serán plantíos de Jehová, ¿verdad? Que todo, de donde quiera que corriera ese río, será sanidad para las naciones. Es similar a lo que estamos viendo aquí. Se van a levantar, en conclusión, se van a levantar hombres y mujeres que van a ser una bendición para las naciones. Ya no habrá congregaciones donde hay tantos chismes, tantas críticas, tanta rebelión.
Ya no habrá tantos problemas con desacuerdos porque todos van a tener un solo pensamiento y no es el pensamiento de los hombres, sino el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios produce unidad, el pensamiento de Dios produce frutos. Los pensamientos de Dios nos abren los cielos para que descienda la lluvia, para que venga la nieve y para que se cumplan los pensamientos en la mente de Dios. Estos tres argumentos, mis hermanos, son tremendos. Yo pienso que Dios nos deja sin argumentos para no arrepentirnos, ¿verdad? Primer argumento, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, recuerda. Sus pensamientos son más altos que el cielo, que la tierra, la distancia entre el cielo y la tierra. El segundo es porque como desciende la lluvia y la nieve, así será que van a venir, la palabra de Dios va a empezar a fluir. Cuando hay personas que se alinean a Dios, cuando hay personas que hacen pactos con Dios, cuando hay personas que están buscando la presencia de Dios, entonces se deja venir el avivamiento, se deja venir la lluvia y la nieve, ¿verdad? Y no vuelve vacía a Dios, va a volver a Dios y va a decir, Dios, mira qué bueno lo que está sucediendo en Casas Grandes, mira lo que bueno que está sucediendo en Mazatlán, en Veracruz, en Mesa, Arizona, en todo lugar donde tú has mandado tu palabra, en México, Señor, Distrito Federal, ahí, Señor, en la Ciudad de México, ahí, Señor, donde tú estás enviando tu palabra, mira cómo está volviéndose a ti, cumplida, completamente elaborada, se realizó todo aquello por lo cual tú lo enviaste. No se quedó ninguna obra sin concluir, ningún proyecto se quedó a medias, porque todos obedecieron y todos se alinearon a tus pensamientos y todos trabajaron juntos porque tenían una misma mente y un mismo corazón. Qué tremendo, mis amados. Eso es lo que realmente anhela nuestro Señor. Los pensamientos de Dios nos revelan sus anhelos. Cuando tú puedes ver la mente de Dios, puedes ver lo que Dios anhela. Es tan tremendo. Yo quiero dejarles con este pensamiento, con este análisis en su mente y en su corazón. Tómense algún tiempo, algunos días, pensando estas cosas que estamos viendo de los pensamientos de Dios. Y vamos a terminar, como decía David, qué maravillosos, qué preciosos son tus pensamientos. Vamos a decir, Señor, son como la arena, son innumerables, son como la nieve, como la lluvia son tus pensamientos. Porque no lo vas a decir porque lo leíste, lo vas a decir porque lo estás viviendo, lo vas a decir porque lo vas a empezar a experimentar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. No quiero que haya gente religiosa que solamente habla por hablar. Dios no quiere eso. Dios quiere que haya hombres verdaderamente unidos de corazón a Él, que están dispuestos a cambiar, dispuestos al cambio, porque estos son los que verán a Dios, estos son los que tendrán estas lluvias, esta nieve viniendo sobre sus vidas. Estos son los que van a ser honrados por el Señor. Y estos son los que van a recoger las cosechas que vienen. La gran cosecha depende de que haya un pueblo que obedece esta palabra, mis amados. Es increíble cómo Dios nos muestra y nos muestra esto honrándonos. Para mí me honra mucho que Dios me muestre todo lo que me ha mostrado. Es un honor, es una honra que Dios me tome en cuenta para cumplir sus deseos, los deseos de su corazón. Y también contigo. Yo sé que Dios te ama, yo sé que tú amas a Dios, estás buscando de Dios. Búscale más mientras puede ser hallado. Tómate unos días para meditar en esa palabra. Tómate unos días para buscar al Señor. Y en cuanto tú, en menos de lo que tú piensas, van a empezar a venir como la nieve, muchos pensamientos que tú ni siquiera eras capaz de pensar por ti mismo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni pensamientos que pudieran venir al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque los pensamientos de los que estamos hablando no pueden surgir del hombre. Los pensamientos de los que estamos hablando vienen de Dios, directamente del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de sueños y visiones. Son diseños divinos, poderosos. Los pensamientos de Dios son diseños divinos que son poderosísimos. Lo ponemos a funcionar y siempre dan mucho, mucho fruto. Así que con ese pensamiento les dejo en su corazón y quiero orar para que esta palabra lleve mucho fruto. Padre, ¿cómo te adoramos, Señor? Padre, qué bueno eres y qué preciosos son tus pensamientos.
Padre, gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias porque has abierto los cielos y en esa ventana que abriste estás hablándonos esta palabra de Isaías 55, del Salmo 139. Y Padre, te damos gracias porque tú nos has escogido para hacer un pacto contigo y honrarte. Señor, ayúdanos a ser humildes, a cambiar nuestra manera de pensar, arrepentirnos de todo pecado y de cualquier cosa, Señor, que no tenga que ver con tus pensamientos. Revélanos tu mente, háblanos tu palabra, que, Señor, ya nos damos cuenta que tus pensamientos son infinitamente superiores a los nuestros. Así que te pedimos que, Señor, nos los reveles, que vengan, Señor, desde el cielo como una lluvia, como la nieve, empiezan a descender esos pensamientos sobre cada persona que está conectada en esta mañana con esta palabra, Padre, sobre su casa, sobre sus familias. Empieza a venir como la lluvia, como la nieve, Padre, y que esa lluvia y esa nieve empiece a producir crecimiento espiritual. Que ya no seamos como zarzas, que ya no seamos como ortigas, que nos convirtamos en cipreses, en arrayanes, oh Señor, en árboles que dan fruto todos los días del año y que producen sanidad a las naciones, Padre. Yo te pido un avivamiento a tu iglesia. Yo te pido un avivamiento a las familias, a las personas, a los corazones en esta mañana. Haz un movimiento espiritual que transforma, Señor, nuestras vidas, para que entonces los montes y los collados canten canciones de júbilo, Padre, que todos se alegren de ti, que los árboles del monte den palmadas y aplausos, Señor, al Dios glorioso que eres tú, Padre. Que se levante un río de alabanza por todas tus obras, Señor. Oh, haz cosas grandes y maravillosas en nosotros. Haz cosas grandes y maravillosas en todos aquellos que te buscan, que están siendo saciados por tu palabra en esta mañana, Padre. Aquellos que vienen a las aguas de tu casa, aquellos que no se van y gastan su dinero en cosas que no alimentan, Señor, sino aquellos que vienen a ti, Padre, y te buscan a ti, Padre. Te doy gracias, Señor. Bendigo, Señor, cada persona, cada familia, cada hogar que está recibiendo esta palabra. Que venga a tu vida, tu palabra, tus sueños, tus pensamientos como un río, como un río, como un río. Ven, ven, Señor, a la vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que así sea, Padre. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Pues una vez más, con todo mi corazón, les dejo esta palabra. Mediten en ella y que tenga mucho fruto. Que la palabra, después de haber entrado en tu corazón, regrese a Dios dándole mucho fruto. Muchos abrazos y bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima.